Hola, los saluda Guillermo González Navarrete, quien les da la más cordial bienvenida al presente noticiero constitucional. Comenzamos con nuestros titulares. Trabajaré por una justicia para todos, sin distinciones ni diferencias, afirma presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Transmiten vía plataformas informativas del Tribunal Constitucional ponencia, debate y votación de la demanda competencial por disolución del Congreso. Fijan criterios sobre familias ensambladas en las relaciones laborales. Ponen fin a diferencias de pensiones de Fuerzas Armadas y policiales. Ratifican constitucionalidad de artículo de la ley de la carrera judicial. Resuelven caso sobre uso de red social Twitter por funcionarios públicos. Develan retrato de Ernesto Blume Fortini en galería de expresidentes del Tribunal Constitucional. Marianela Ledesma Narváez asumió como presidenta del Tribunal Constitucional. Es la primera mujer en ejercer ese cargo. Anunció que propondrá al Pleno variar el referente que se utiliza para la calificación de los llamados casos emblemáticos. Sí, juro. Muy bien. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. El alto honor de haber sido elegida presidenta del máximo Tribunal de Justicia de mi país, se lo dedico a todas las mujeres de mi patria, que por años esperan y luchan por igualdad de oportunidades. Con la presencia de las principales autoridades del país, la magistrada Marianela Leonor Ledesma Narváez se convirtió en la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional. En una emotiva ceremonia en la que se entonó el himno nacional en quechua, Ledesma anunció en su discurso de asunción al cargo que la transparencia será uno de los pilares que marcará su gestión. Insistiré en el Pleno para plantear la reforma del reglamento del Tribunal Constitucional a fin que se pueda permitir la absoluta transparencia en las deliberaciones que hace el Pleno del Tribunal, sobre todo en casos de interés nacional. Explicó que el objetivo es tener ciudadanos informados de las justificaciones y razones de las acciones y decisiones de los integrantes del Tribunal Constitucional. Expresó su compromiso de un mejor acceso de los litigantes al Tribunal Constitucional. Informó que los ciudadanos de las diferentes regiones del país tendrán la posibilidad de realizar informes de hechos a través de las oficinas desconcentradas de la Defensoría del Pueblo, logrando acercar la institución a quienes habitan los lugares más remotos del territorio. No debe ser percibido como una torre de marfil, sino como un espacio en el que el ciudadano participe e interactúe en la defensa de su derecho a fiscalizarnos y a criticarnos. También propuso revisar el enfoque para calificar los denominados casos emblemáticos. Que ese enfoque debe ser revisado, de modo que se califique de emblemático a los casos en función de la materia en debate, de la trascendencia constitucional con la decisión y no de la persona involucrada. Ledesma, quien tomó juramento a Augusto Ferrero como vicepresidente y a Ernesto Blume como director general del Centro de Estudios Constitucionales, afirmó que resulta imperativo materializar desde el tribunal la obligación constitucional de remover las desigualdades. Más aún, estando a puertas de cumplir 200 años de vida republicana. Dicha obligación termina constituyéndose hoy en una de las grandes deudas históricas con nuestro país. Además, asumió el compromiso institucional de atender y resolver la permanente aparición de tipos nuevos de discriminación. Es una de las tareas que se tiene que seguir impulsando desde los diversos pronunciamientos que emita día a día el Tribunal Constitucional, asumiendo perspectivas normativas, históricas y sociológicas que nos permitan construir decisiones con eficacia y consecuencias sociales, dijo. De otro lado, reafirmó que el Tribunal Constitucional cumple un rol determinante en el control y balance de poderes, no solo ante el abuso o la arbitrariedad de los poderes públicos, sino también de los privados, correspondiendo a la justicia constitucional restablecer la unidad de la norma suprema.
Un paso adelante en la transparencia. Comenzó a difundirse públicamente las deliberaciones de los casos de gran interés nacional. En el marco de la política de transparencia anunciada por Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional, el Pleno de Magistrados, dentro de lo que constituye un plan piloto, comenzó a difundir públicamente las deliberaciones de los casos de gran interés nacional. Para esta primera experiencia, se eligió la demanda competencial promovida por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Lechea Álvarez Calderón, contra el Poder Ejecutivo por la disolución del Congreso de la República el 30 de septiembre de 2019. Para la transmisión de esta sesión de pleno, una de las más importantes en la historia del Tribunal Constitucional, se dispuso de 4 cámaras de última generación, estratégicamente ubicadas en la sala, un moderno switcher, personal técnico, director de cámaras y un fotógrafo. Hoy por primera vez, no solamente en la historia de la jurisdicción constitucional, este tribunal decide levantar la reserva de una deliberación para que cada ciudadano tenga la oportunidad de conocer directamente los argumentos y eventualmente los contraargumentos que cada magistrado alturadamente expresará en su posición colegiada en cuanto a la interpretación de la Constitución. Dijo confiar en que esta iniciativa permita convencernos de la importancia de instituir esta política jurisdiccional de democratización del debate. Consideró que al levantarse la reserva de las deliberaciones, se está dando un paso trascendental en el fortalecimiento de la legitimidad del TC y en el ejercicio pleno del derecho fundamental a la publicidad de los procesos. De otro lado, respecto al resultado de la deliberación, informó que por mayoría de 4 votos contra 3, se aprobó la ponencia presentada por el magistrado Carlos Ramos Núñez, recaída en el expediente 0006-2019 CC/TC. En ese sentido, indicó que se ha considerado constitucional el acto de disolución del Congreso de la República. Ordenan reponer al trabajador que fue despedido por declarar como dependiente a su hijastra. El Tribunal Constitucional ordenó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provías Nacional reponer a uno de sus trabajadores, al cual había despedido, entre otras razones, por haber declarado y registrado como derechohabiente, en calidad de hija, a la señorita de iniciales LTGN, desde el año 2004, generando una pérdida económica a la empresa. El colegiado dispuso que el demandante sea repuesto como trabajador a plazo indeterminado, en el cargo que venía desempeñando o en otro de igual o similar categoría. La sentencia, que declara fundada por mayoría la demanda de amparo, indica que el demandante aceptó que incluyó como dependiente a su esposa, a su hijo y a la hija biológica de su esposa, quienes forman parte de su estructura familiar desde que contrajera matrimonio en 1995. Queda claro que estamos frente a una familia ensamblada originada en una unión matrimonial, en donde uno de sus integrantes, en este caso la esposa, tiene una hija proveniente de una relación previa, lo que doctrinaria y jurisprudencialmente se denomina hija afín dentro del contexto de la familia ensamblada. Se lee en la sentencia. En ese sentido, el TC considera que a la luz de lo expuesto sobre la tutela especial que merece la familia, la diferenciación de trato que realizó Provías Nacional con el trabajador deviene en arbitraria. Sostuvo además que los argumentos usados por la demandada para justificar dicho trato diferenciado colisionan con el derecho a fundar una familia y a su protección. TC declaró fundar en parte demanda sobre pensiones de las Fuerzas Armadas y policiales. La demanda de inconstitucionalidad promovida por 6.000 ciudadanos, cuestionando diversos artículos del decreto legislativo
1133 para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones militar y policial fue declarada fundada en parte por el Tribunal Constitucional. En ese marco, determinados extremos del segundo párrafo de la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1133 fueron declarados inconstitucionales. El colegiado consideró que no existe un criterio razonable que justifique los distintos porcentajes de las pensiones de militares y policías, pues, por ejemplo, un alto oficial general percibía un 70% de la pensión, mientras que un suboficial de menor rango, técnico primera, percibía solo el 14% de la pensión. Para el tribunal, dicha diferencia carece de un criterio razonable que la justifique. Si ya en la remuneración se han establecido diferencias en los montos que se percibe, según el grado de oficial o suboficial, no existe ninguna razón que justifique que en las pensiones de dichos militares o policías se establezcan porcentajes los que incluso llegan a ser desproporcionados. La sentencia declara un estado de cosas inconstitucional respecto del tratamiento legislativo desigual e injustificado ante la prohibición de doble percepción de ingresos para los pensionistas del Estado, correspondiendo que el Poder Legislativo adopte, en el marco de las disposiciones constitucionales y presupuestarias, las medidas adecuadas para corregir dicho estado en el plazo de un año. Inciso 3 del artículo 42 de la Ley de la Carrera Judicial es constitucional. Así lo resolvió el Tribunal Constitucional por mayoría. El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió por mayoría ratificar la constitucionalidad del inciso 3 del artículo 42 de la Ley de la Carrera Judicial, que establece la incompatibilidad por razón de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, por matrimonio y unión de hecho entre el personal administrativo y entre estos, y el personal jurisdiccional, pertenecientes al mismo Poder Judicial. El colegiado declaró infundada la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Puno, por considerar que la norma impugnada no afecta el principio de unidad familiar y porque el fin constitucional del dispositivo es evitar los conflictos de interés y de esta forma salvaguardar el correcto funcionamiento de la administración pública en el ámbito del Poder Judicial. La sentencia considera además que en realidad el propósito de la norma impugnada es combatir el nepotismo, sus variantes y sus derivaciones. Por su parte, en un voto singular, el magistrado Ernesto Blume Fortini opinó por declarar fundada la demanda y, en consecuencia, declarar inconstitucional el artículo 42, inciso 3 de la ley por contravenir los derechos al trabajo, acceso a la función pública y a la libertad de trabajo, y el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Emiten sentencias sobre uso de la red social Twitter por funcionarios públicos. Por mayoría, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo promovida por el abogado Eric Iriarte Aón contra el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, debido a que lo bloqueó en su cuenta de Twitter en el año 2015, mientras estaba en el cargo. Según Iriarte, dada la función pública que desarrollaba el ex premier, no debía bloquearle el acceso a su cuenta personal de Twitter, pues la utilizaba para transmitir información de interés público. Además, afectaba sus derechos fundamentales de acceso a la información pública. Por ello, el Poder Judicial falló en favor del demandante. Sin embargo, el Tribunal Constitucional discrepó de tal decisión y consideró que obligar a alguien a aceptar seguidores en su cuenta personal de Twitter mediante desbloqueo de cuentas vulnera su libertad personal. Asimismo, señala que el uso que un funcionario público le dé a su cuenta personal de Twitter no altera su naturaleza privada. Es decir, el hecho de que mediante aquella se transmite información que pueda ser de interés público no convierte dicha cuenta en una oficial o institucional. Por otro lado, los magistrados Manuel Miranda Canales y Marianela Ledesma Narváez emitieron un voto singular
y coincidieron en que la demanda debió declararse fundada, al haberse acreditado la vulneración de los derechos fundamentales a las libertades de información y de expresión, reconocidas en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. Agregan que cuando se procedió al bloqueo del demandante, dicha cuenta era usada para transmitir información y difundir opiniones relacionadas con el ejercicio del cargo. En una ceremonia especial, se develó retrato del magistrado Ernesto Blume Fortini en la galería de expresidentes del Tribunal Constitucional. El retrato del magistrado Ernesto Blume Fortini ya forma parte de la galería de expresidentes del Tribunal Constitucional. En una ceremonia especial realizada en la sala de audiencias del tribunal, se resaltó la gestión de Blume como presidente de la institución en el bienio 2018-2019, así como su trayectoria académica. Realmente es muy grato rendir un homenaje al doctor Blume Fortini por su gran capacidad intelectual ampliamente reconocida, por su bondad, por su claridad, que ya van a apreciarla perfectamente en el cuadro al momento de ser develado, porque el artista que le ha hecho su figura ha querido justamente ponerle este tono claro para dar una imagen real que es la que él tiene y la que todos nosotros le conocemos. En la presidencia del Tribunal Constitucional, durante 2 años, él ha demostrado una gran eficiencia y gran laboriosidad que todos estimamos, y se ha acercado también al Tribunal Constitucional, a los medios de expresión. Gracias porque supo conducir a la institución del Tribunal Constitucional en un escenario tan álgido, tan polémico, y que nos ha permitido mantenernos y seguir considerados como una institución de mucha expectativa para la vida nacional. Hoy develamos su retrato en la galería de insignes presidentes que tomaron la conducción de la institución tutelar de la Constitución en nuestra República. Y en este acto quiero expresar mi reconocimiento a quien ha tenido el alto honor de estar al frente de la garantía de los derechos fundamentales y que a mi entender ha dejado una alta valla que, como ya le he dicho, espero superarla. Al acto asistieron magistrados, funcionarios, colaboradores y los familiares del doctor Blume. Dios me hizo llegar a la presidencia del Tribunal Constitucional gracias a la generosidad de los magistrados que me apoyaron. He tratado de cumplir en la mejor forma posible. Me he entregado en la idea de empoderar al tribunal, de hacerlo respetable o más respetable, en la idea de fortalecer su autonomía, su independencia, su manejo democrático, en descargar y en tratar de efectivizar una justicia constitucional en todas las dimensiones que nos corresponden y en la medida de lo posible. Y en fin, la historia juzgará nuestra labor. El Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó la disolución del partido Futuro Adelante, la segunda fuerza opositora del país, tras descubrirse supuestos planes para acabar con la monarquía. Al partido opositor se le acusa de actos sediciosos, incluidas sus supuestas maniobras contra la familia real. La denuncia argumenta que el triángulo que forma parte del logotipo de Futuro Adelante se parece a un símbolo de la Orden de los Iluminados, una sociedad secreta de la época de la Ilustración que conspiraba contra el poder del Estado. Futuro Adelante fue el tercer partido más votado en las últimas elecciones y ha emergido como la voz más potente contra la coalición gobernante que dirige el antiguo líder de la junta militar, el general Prayut Chan-ocha. La ley tailandesa no prohíbe a los partidos políticos financiarse con préstamos, pero sí aceptar dinero
de fuentes dudosas. El TC fijó como fecha límite para la disolución de la formación política el 21 de enero. Un tribunal de Milán absolvió al activista italiano Marco Cappato del cargo de ayuda al suicidio por haber acompañado a morir en febrero de 2017 en una clínica suiza a Fabiano Antoniani, de 40 años, quien quedó tetrapléjico y ciego tras un accidente y deseaba quitarse la vida. El caso retornó a la Corte milanesa, después de que el Tribunal Constitucional italiano, en una histórica sentencia, dictaminara en septiembre del 2019 que no siempre es punible el suicidio asistido a un enfermo con una patología irreversible. La sentencia del Constitucional abrió el debate sobre la eutanasia en Italia, donde existe un vacío legal al respecto. El TC consideró que Cappato debe ser absuelto porque Antoniani cumplía las condiciones para excluir que el acompañamiento a una persona enferma a morir se considere un delito. En un fallo inédito, la Corte Constitucional de Colombia estableció que el hecho de que una mujer no tenga acceso a toallas higiénicas durante su periodo menstrual es una violación a sus derechos fundamentales. Además, ordenó que el Estado otorgue gratuitamente estos productos de higiene a Marta Durán, una mujer en situación de abandono que usaba toallas de la basura durante sus ciclos, y que la medida debe extenderse a todas las mujeres en situación de vulnerabilidad en el país. La tutela de la mujer, presentada por unos estudiantes, señala que su situación es una violación a la dignidad humana y a sus derechos fundamentales a la salud, lo que fue aceptado por el tribunal, que le ordenó a la secretaria de Salud de Bogotá encargarse de suministrarle los productos. Hasta aquí el presente noticiero constitucional. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima.